he estado estudiando, bueno, he estado iniciando a leer la Biblia desde el principio y estaba estudiando el libro de Éxodo. Es una historia que a lo mejor todas hemos conocido de cómo, de la liberación del pueblo de Israel, todas esas historias que nos pudieron haber contado de niñas, incluso ahorita, pero la verdad nunca me había puesto así detalladamente a, ver, a ponerme a leer, que es como que lo que Dios hablaba, hablaba a mi corazón. Entonces, aquí tengo una pregunta al inicio que puse, si alguna vez has sentido la vida que es complicada. Hagámonos esta pregunta y dónde estamos. Si alguna vez en nuestra, no sé cuánto tiempo tengas de cristiana, de haber conocido a Jesús, pero llegan algunas partes donde sentimos como que se torna difícil. Y nos lanzamos al principio con la historia de Moisés, cómo Dios llama a Moisés. Toda nuestra vida cristiana comienza con un llamado. Cuando tú aceptas a Jesús, Él te hace un llamado, sí o sí. No necesariamente el mismo de que, tienes que ir a otro país o tienes que hacer esto. Cualquier cosita Dios te llama a hacerlo, ya sea a servir en tu iglesia, te llama a servir de alguna forma en especial con tu familia, en tu escuela, en lo que sea, pero Dios te hace un llamado, porque ahora que eres su hija, Él desea que le sirvas de alguna manera. Aquí puse unos textos que vienen en Éxodo 3, donde Dios llama a Moisés. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Todos a lo mejor ya hemos escuchado esta historia donde pues a Moisés se le, en una zarza, en un árbol así con mucho fuego, Dios le habla. Pero me llama mucho la atención el versículo 4 que dice, aquí lo tenemos en pantalla, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Yo no sé de qué manera Dios te vaya a hablar a ti. Dios puede hablar a nuestras vidas de muchas formas distintas. He escuchado a muchos que dicen, es que Dios me llamó cuando estaba en la iglesia, es que Dios me llamó en tal circunstancia de mi vida. ¿Quién se iba a imaginar que a Moisés Dios lo iba a llamar en un árbol con, ardiendo en fuego? Entonces no hay una forma en específico de, del llamamiento de Dios a nuestra vida cuando ya conocemos a Jesús. Ahora, Dios a todas nos hace un llamado, pero no todas respondemos a ese llamado. Y es ahí donde dice Moisés, y él respondió, heme aquí. Son dos palabras demasiado importantes y dos palabras que difícilmente las podríamos decir a Dios. Y la Biblia es muy clara y muy específica. Entonces, aquí Moisés dijo, heme aquí, así tal cual. No menciona la Biblia que lo dijo así como que con dudas, de que, y Moisés respondió con dudas, heme aquí, o Moisés respondió de tal manera, no, dice la Biblia, heme aquí. ¿Cuántos estaríamos a que si Dios nos habla, nosotros podríamos decir esto? Puse aquí un punto, que es lo que estamos viendo, que dice, Dios nos da un llamado a cada una de sus hijas. Dios nos llama a nosotras y nos dice, ¿qué es lo, no sé qué es lo que nos puede decir a cada una, lo que Él quiere que sirvamos, pero nosotras deberíamos de responder, heme aquí. Pero a veces no lo hacemos por miedo, no lo hacemos porque nos sentimos incapaces, nos sentimos que nosotras, pues, ay, es que a mí cómo Dios me va a usar. Que esas fueron después fueron unas de las
excusas que poníamos, es que yo soy tartamudo, ay no, es que yo no puedo, ay es que esto, es que el otro. Y así somos nosotras. De esta misma manera nosotras a veces ya le respondimos al Señor, pero ponemos excusas por los miedos que tenemos. Ahora, Dios está dispuesta a usarte aún con los defectos que tengas, porque Dios no busca mujeres perfectas, Dios quiere mujeres dispuestas, Dios quiere mujeres que digan, heme aquí y que lo demás lo haga Dios. Puse aquí una frase que cuán diferente sería nuestra vida al decirle esta frase, porque no se la estamos diciendo a una persona de aquí terrenal, se la estamos diciendo al creador de todo, al dueño de toda la tierra. Ahora, ¿a qué Dios llamó a Moisés? Yo no me imagino, no sé, o más bien que se habrá puesto a pensar Moisés en el momento en que él le dice, heme aquí a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué hizo Moisés? Moisés fue el instrumento, la persona que Dios usó para sacar a todo su pueblo de Egipto. Sabemos que el pueblo de Israel estaba en esclavitud. El pueblo de Israel los tenían en unas condiciones horribles, donde los golpeaban, los humillaban, los traían de esclavos. Sacó a millones de personas de un pueblo hacia otro. Lo hizo un líder. No sé si algún día que lleguemos al cielo podremos preguntarle a Moisés si alguna vez se imaginó lo que Dios iba a hacer a él decir, heme aquí. Entonces, no pienses que al tú responderle a Dios, heme aquí, Él te va a usar para hacer cosas pequeñitas. Si tú respondes heme aquí a Dios, Él te puede usar para hacer cosas grandes, para hacer cosas que tú ni siquiera piensas. ¿Quién se iba a pensar? O sea, yo no me imagino que en la mente de Moisés estaba, wow, Dios me va a ayudar a sacar a millones de personas de Egipto, voy a abrir todo un mar así en dos partes, voy a estar a cargo de personas. ¿Quién se iba a imaginar todo eso? Entonces, no limitas a Dios, quien se limita somos nosotras, porque tenemos un Dios grande que hace cosas grandes. Si tuviéramos un Dios pequeñito, te diría, pues Dios va a hacer cosas pequeñitas contigo, pero no es así. Aquí puse otro punto que dice, en el camino habrá obstáculos. ¿Qué pasó aquí? A Moisés le hacen un llamado, que es el sacar al pueblo de Israel de Egipto. Israel luego sale del pueblo de Egipto, y cuando a lo mejor ellos salieron de la esclavitud en la que vivían, porque duraron bastantes años siendo esclavos del faraón, ¿qué habrán pensado ellos? Mi vida ya va a ser exitosa, ya no vamos a sufrir nada, ya todo va a ser perfecto, porque ya no vamos a estar en Egipto, ya vamos a estar con nuestras familias, ya no va a haber quien nos golpee ni quien nos azote. Bueno, ya no iba a haber eso. Pero Dios habla a Moisés y les dice, sácalos de la tierra de Egipto, yo voy a hacer que el faraón hablando de su corazón y los saque de ahí. Pero leyendo no encuentro donde dice Dios, y yo les prometo éxito en todo ese proceso. Dios no les habla de que iban a tener éxito, un éxito de que todo les iba a salir perfecto. Dios les dijo, salgan, y Él les da una promesa y les dice, yo les tengo la tierra, una tierra que fluye leche y miel, que era la tierra de Canaán. Entonces ellos pensaron sí, voy a tener esa bendición tan grande, pero nunca se imaginaron los obstáculos que iba a venir en su vida, en sus vidas. El primer obstáculo que menciona, que es la palabra de Dios, es el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. Imagínense, o sea, acaban de salir
y de repente se topan con un mar grandísimo y dicen, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo? No sabemos, a lo mejor unos no sabían nadar, no sé si en ese mar probablemente habría animales. ¿Y cuál es la reacción del pueblo de Israel? Dice, en Éxodo 14, aquí se los puse, le puse 14 y 11, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué no ha hecho así que nosotros, que nos ha sacado de Egipto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo primero que hacen es reclamarle a Moisés y quejarse. Ay, no, todo está mejor allá. Allá no nos hubiera pasado esto, ya nos vamos a morir. ¿Para qué hicimos caso en venirnos aquí? Me imagino haciendo las mil quejas. Y así somos nosotras. Cuando somos salvas y conocemos de Jesús, todo es bonito, de alegría, wow, y la vida cristiana es lo máximo, todo va a ser genial, pero se viene la primera prueba en nuestra vida. Ay, Dios, ¿por qué a mí? Ay, no, yo estaba mejor antes no me pasaba esto. Ay, no, y eso, y el otro. Entonces, en la primera prueba que nos pasa, nos empezamos a quejar. Esa fue la primera. La segunda, que nos menciona, el pueblo de Israel, ya habiendo atravesado el Mar Rojo, navegó por 40 años durante el desierto. Imagínense 40 años en un desierto después de salir de ahí. Llegó un momento en donde se hartaron. Y dice en Éxodo 16 que habla sobre cuando estaban en el desierto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos ha sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Se habían quedado sin comida. Y ellos que en vez de hablar a Dios, con Dios y decirle, Dios, Jehová, no tenemos alimentos, te pedimos de corazón que no, o sea, hacer una oración, otra vez, quejarse. Entonces, así somos nosotras. Cuando vienen obstáculos en nuestra vida, cuando vienen problemas, cuando vienen miles de pruebas y obstáculos y desánimos, en vez de ir con el Dios que tenemos, con el Dios que habla su palabra, nos ponemos a quejar. No, y ya, ay, no, mejor estaba antes. Y no, esto no me pasaba cuando no conocía de Jesús. Y ay, esto. Y así empezamos a sacar miles de culpables, pero no corremos hacia Jesús antes de venir esa queja. Y algo que me llama mucho la atención es que dentro de esa queja que había, Dios mostró su gloria. Dios mostró que era un Dios poderoso. Y dentro de cada queja que tú haces, Dios muestra su gloria. Cuando Israel se quejó del Mar Rojo, de que estaba el mar, ¿qué hizo? Abre el mar en dos partes. Cuando se quejan de que están en el desierto y que no hay comida y que ya están hartos, ¿qué pasa? Jehová manda maná del cielo. Cuando se quejaron de que ya era mucho pan, Dios les manda carne y muestra otra vez su poder. Luego no puse eso, pero en el desierto también tuvieron sed y se quejaron otra vez. ¿Y qué hace Dios? Dios les manda agua de una peña. Y esto no es como que para, de que, bueno, si me quejo, Dios me hace el milagro. No, era una manera de que Dios les demostraba que ahí estaba Él y que el mismo Dios que los había sacado también está en su prueba y también estaba, o sea, Dios no los había dejado incluso cuando estaban atravesando todos estos obstáculos. Y lo mismo va para ti, lo mismo va para mí, para todas nosotras. En tu caminar va a haber obstáculos. El que nosotros hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón
no indica que vamos a vivir una vida cristiana perfecta. Va a haber pruebas, sí, va a haber luchas, sí las va a haber, pero el mismo Dios, el mismo Jesús que nos salvó, que vino a morir en aquella cruz y resucitó al tercer día y que por su gracia ahora somos salvas, ese mismo Jesús está con cada una de nosotras en cada una de nuestras pruebas. ¿Y para qué son esas pruebas? Y porque Dios les permitió al pueblo de Israel que atravesara por cada uno de estos obstáculos, para que Dios se hiciera mostrar que Él era un Dios poderoso y un Dios glorioso. En cada debilidad que tú tengas, Dios va a demostrar su gloria y Dios va a hacer ver como lo que es un Dios de poder, un Dios de milagros. Imagínense ahí el pueblo de Israel, habiéndolos sacado de Egipto, habiéndoles abierto el mar rojo. A veces me ponía a pensar, ay no, pero ¿cómo se había a estar reclamando? Pues así somos nosotros. Así somos nosotros. Es una muestra de el pueblo de Israel, es una muestra de cómo somos los cristianos ahora en día. ¿Y cuál es otro punto que aquí tengo? No desanimarnos. Es triste ver cómo ahorita en la actualidad muchos jóvenes, muchas personas se desaniman a mitad del camino. A lo mejor ahí el pueblo de Israel no tenía oportunidad de regresarse a Egipto. Pero ¿cuántos de los cristianos, cuántas de señoritas cristianas no se han regresado pues a su vida que tenían antes? Y es triste como muchos dicen, ay no, ya son demasiadas pruebas, yo ya no puedo, y se vuelven. Si el pueblo de Israel se hubiera devuelto al pueblo de Egipto, ¿qué hubiera pasado? Los hubieran seguido teniendo de esclavos, no era para darles una mejor vida, no, les iba a esperar totalmente lo mismo e incluso mucho peor, porque ahora iban a tener rencor los egipcios de que se fueron y luego volvieron. Nada bueno nos va a suceder si nosotras nos decidimos regresar del camino que hemos avanzado por gracia de Dios y nos queremos volver a Egipto. Para nosotras, Egipto sería el mundo. Entonces, aférrate a las promesas que Dios está en su palabra, que tiene Dios en su palabra. ¿Qué les había prometido Jehová, Dios, al pueblo de Israel? Yo les tengo una tierra, que era Canaán. Les decía, yo tengo una tierra que se llama Canaán, esa tierra fluye leche y miel, esa tierra yo se las prometo a ustedes. Así Dios tiene un propósito para cada una de nosotras. Tiene grandes proyectos que tiene para ti, tiene cosas grandes, porque recordemos que tenemos un Dios grande que hace cosas grandes. Entonces Dios tiene algo para ti, para cada una de nosotras. Dios, si somos sus hijas, entonces todo nuestro Padre tiene algo preparado para cada una de nosotras. Y algunos, no todos los israelitas, de hecho esa generación de los israelitas no pudo ver la tierra prometida a causa de lo que hicieron. Perdieron esa bendición tan grande que era llegar a Canaán. Ahora nosotras, es triste ver cómo a veces Dios tenía preparadas grandes cosas para nosotras y nosotras por nuestra necedad, por quejosas, por todo, por lo que ustedes quieran, perdemos las bendiciones de Dios. A veces me ha tocado ver en la iglesia donde asistimos, señoritas que servían en la iglesia, que tenían ministerios de alabanza, de cuidar niños, de todo, y por una mala decisión que tomaron, pues algunas terminaban en yugo desigual, conocieron a un joven del mundo, y salían embarazadas, otras que se van de casa, o muchas cosas. Entonces yo me ponía a pensar y decía, wow, si esas señoritas se hubieran mantenido
en los caminos de Dios, ¿qué hubiera pasado? Probablemente hubiera tenido un esposo entregado a Dios, hubiera seguido sirviendo a Dios, pero a causa de nuestras malas decisiones podemos perder aquella tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel, como muchos de los israelitas que tuvieron. Dice aquí una pregunta: ¿cómo debe de ser mi caminar con Dios? Si tu caminar con Dios lo estás llevando triste, enojada, molesta, desanimada, si lo estás llevando con una carga muy grande, porque pareciera que estás llevando una piedrota aquí atrás, tu caminar no está haciendo con Dios, tu caminar no está haciendo con Jesús, porque Dios no es un Dios de cargas, Dios no es un Dios que te echa más piedras en tu espalda, al contrario, tenemos un Dios que dice hay un versículo donde dice que eches todas sus cargas en Él. Es un Dios que no te va a dejar las piedras a ti encima, es un Dios que dice, dame a mí todo y yo cargo con eso por ti. Entonces, si tu caminar lo estás haciendo de esta manera, no lo estás haciendo con Dios, porque Dios no es así. Si caminamos con Dios agradecidas, en gratitud, alegres, créeme que nuestro caminar con Dios va a ser mucho, mucho más fácil, mucho más sencillo. Si el pueblo de Israel, todo el proceso que llevaron desde la salida de Egipto hasta llegar a, si lo hubieran hecho agradecidos por decir, Dios, Jehová me salvó, Dios abrió el mar rojo y nos permitió atravesar, Dios nos dio maná y todos los 1000 milagros que Dios hacía. Si ellos hubieran llevado ese caminar agradecidos, todo hubiera sido completamente distinto. Si tu vida aquí en Cristo la llevas agradecida, va a ser algo muy distinto. Vas a dejar de llorar, vas a dejar de molestarte, vas a dejar de estarte quejando, vas a estar, la verdad, tranquila. No vas a estar llevando tu caminar con cosas pesadas encima. Les pongo, nos ponemos un ejemplo, si hacemos una caminata muy larga y nos llevamos muchas cosas encima, se nos va a hacer muy, muy pesado y nos cansamos más, y todavía bajo el sol, todavía mucho más. Entonces, entrégale tus cargas a Dios en esta noche, dile a Dios, tal vez no he sido muy agradecida, a lo mejor me he quejado en este caminar que he tenido contigo, tal vez estoy pasando por pruebas y luchas y ya me he querido desanimar, pero aún así quiero seguir adelante. Dice en Salmo 104, entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Dice, con acción de gracias. Todo lo que hagamos debe de hacer con acción de gracias y darle gracias a Dios porque en nuestro caminar tal vez se atraviesen piedritas en el camino, pero Dios va delante de nosotros y Él se va a encargar de quitar las piedras en nuestro camino. Él se va a encargar de abrir nuestro mar rojo. Él se va a encargar de que si estamos pasando por falta de alimentos, Él nos va a proveer como proveyó el maná, Él va a proveer el agua, Él va a proveer absolutamente todo, pero debemos de confiar que el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que hizo traer maná, es el mismo Dios que tenemos todas nosotras. Ese mi Dios milagroso que se manifestó con el pueblo de Israel es el mismo Dios que tenemos nosotras. Dios no ha cambiado. Y este versículo, se lo leo, que es una promesa de Dios, es una promesa de Dios que a mí me gustó mucho. Está en Éxodo 14.
en Éxodo 14:13. Aquí lo tengo y dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habíais visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta misma promesa que Dios le hace al pueblo de Israel es la misma promesa que Jehová esta promesa se mantiene y esta promesa la podemos apropiar nosotras. Dice: no temáis. No sé, un dato curioso que se los quisiera compartir, yo no lo sabía, pero en la Biblia se menciona la frase no temas, y los derivados de esta frase se mencionan 365 veces en toda la Biblia. Qué perfecta es la palabra de Dios, que Dios sabía que íbamos a necesitar un no temas de Él cada día del año. Dice: no temáis, estad firmes. Es lo que nos pide el Señor: no temas y mantente firme. Dice: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Qué pasó? Cuando se abrió el Mar Rojo, se ahogaron esos egipcios, no llegaron al pueblo de Israel. Si tú te mantienes firme en los caminos de Dios, si tú le buscas a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, Dios se va a encargar de que los egipcios no lleguen a nuestras vidas. Aquellas personas que nos quieren desanimar, aquellas personas que quieren ser de tropiezo, Dios no va a permitir que lleguen a nosotras. Dios, metafóricamente, no literal, Dios se va a encargar de ahogarlos durante el Mar Rojo. Y luego dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y esta es la promesa que nos podemos llevar en esta noche: que Jehová va a pelear por cada una de nosotras.